Sean todas bienvenidas y bienvenidos a la presentación de los artículos del número temático Luhmann y el pensamiento sistémico en América Latina, que se publicó en la revista internacional Cybernetics and Human Knowing. La sesión de hoy es un gran lujo, pues tenemos a nuestros compañeros y su valiosa presencia, el doctor Juan Pablo Bonet y el doctor Sergio Pinoli. Voy a hacer una pequeña semblanza de ellos. El doctor Juan Pablo Bonet es investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y docente de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctor en Ciencias Sociales por la Nacional de Córdoba. No, es doctor de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Sociología por la Universidad Siglo XXI. Actualmente dirige proyectos de investigación vinculados con la sociología de América Latina y la teoría de la sociedad mundial. Sobre estas temáticas tratan sus últimas publicaciones. Adicionalmente, es miembro del programa de investigación Cambio Social Mundial del CIEX. Por otro lado, el doctor Sergio Pinoli es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y como docente regular de la asignatura Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad, de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Forma parte del grupo de trabajo de Teoría Social y Realidad en América Latina de Flaxo y es editor asociado de la revista Cinta de Moebio. Sus líneas de investigación son orientadas hacia la teoría de los sistemas sociales, la teoría de la comunicación y la teoría sistémica. El día de hoy nos presentan el artículo que viene en este número temático sobre el Luhmann en América Latina, con el título Aproximaciones sistémicas del fenómeno de la regionalización en la sociedad mundial. Le cedo entonces la palabra a nuestros estimados colegas para reflexionar juntas y juntos. Estimado Sergio, estimado Juan Pablo, Sergio, estás muteado. Bien, Sí. buenas tardes, gracias por la invitación antes que nada. Acá acabo de recibir un mensaje de Juan Pablo que me dice que no le está funcionando, así que bueno, mientras resolvemos la parte técnica, les quería manifestar nuestro contento y nuestra alegría de haber contribuido con el dossier que tan cuidada y meditadamente llevaron adelante Liliana y Julio. La verdad es que conforme avanzaba el proyecto y nos iban contando cómo evolucionaban las presentaciones, las conversaciones con los editores, y bueno, se profundizaba la calidad del proyecto, estábamos a cada momento más contentos de formar parte del proyecto. Así que una vez que salió editado y que vimos la repercusión que logró el trabajo, no nuestro trabajo en particular, ¿no? El dossier como trabajo, nos dimos cuenta que efectivamente nos habíamos quedado cortos en nuestras muy buenas expectativas. Así que los quería felicitar, tanto a Liliana como a Julio, públicamente, por el proyecto y la empresa que llevaron adelante, por la generosidad con la que impulsaron un proyecto que tenía otras voces que las de ellos y que lo hicieron con igual o más convicción que si fuera la de ellos mismos. Así que de alguna manera hay algo del pensamiento y del el estilo de trabajo que nos damos en estas regiones del mundo para la teoría de sistemas. Así que no quería dejar de celebrarlo, de mencionarlo, de resaltarlo y que en vistas del éxito que está alcanzando el número, las repercusiones tanto en nuestros medios académicos como en los propios editores de la revista, ya no del dossier, sino de la revista en sí, me permito asumir que es un eslabón más
importante, pero un eslabón más en la cadena de cooperación y colaboración en la que estamos metidos. Así que muchas gracias, Liliana, muchas gracias, Julio. Bueno, el día de hoy, con mi colega, mi querido amigo Juan Pablo Gonet, vamos a hacer una presentación de la contribución nuestra al dossier. Si bien es un dossier en lengua inglesa, eh, tenemos planificado una exposición en lengua española, y el PowerPoint también va a estar presentado en lengua española. Así que no sé si habrá alguna recepción, algún colega o algún interesado en lengua inglesa o que maneje más la lengua inglesa que la lengua española, pero en todo caso intentaremos resolver las cuestiones idiomáticas conforme surjan. Entiendo que no es el caso, pero si llega a ser así, hablaremos un poquito en inglés. Bueno, no sé, Juan Pablo, si te anda el micrófono, si no, Sergio, tomo la sí, palabra yo. sí. Ah, bueno, Estoy con el entonces, micrófono, no estoy con la cámara. perfecto. Entonces te cedo la palabra si querés Dale, decir algo más sobre el dossier y nuestra contribución en particular, y si no, cuando gustes, comenzá y después me cedes el turno. dale. Bueno, buenas tardes. Disculpen que no se me pueda ver, digamos. Siempre pasan las cosas. Me estaba funcionando normalmente bien todo, pero bueno, siempre cuando surge algo así, surge en el último momento. Así que bueno, por lo menos voy a poder hablar y comentarles un poco de qué va este trabajo y también compartirles un poco la presentación. Escuché a medias la presentación del Sergio, pero un poco es también agradecer un poco la invitación a participar de la presentación de este trabajo y de este seminario que venimos participando, hemos participado, el Sergio me parece que ha participado algunas veces más y yo alguna vez también, así que bueno, buenísimo volver a poder participar y presentar en este caso este trabajo que participó del dossier un poco sobre la teoría de sistemas de América Latina de la revista Cybernetics and Human Knowing. Bueno, un poco se está viendo pantalla. Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve bien, Sergio? Sí. Se ve muy bien, Juan Pablo. Sergio, Bárbaro. ¿bien? Largo. Bueno, un poco el texto, el Sí, sí. artículo, el trabajo que presentamos se denomina Aproximaciones sistémicas al fenómeno de la regionalización en la sociedad mundial y de alguna manera es como un aporte que intentamos desarrollar para el análisis de América Latina a partir de una problemática específica, una problemática particular que desde nuestra perspectiva no es muy frecuentada, que es la pregunta por qué es una región, digamos, ¿no? ¿Qué sería en términos sociológicos una región? Y de alguna manera el objeto del trabajo y del texto que presentamos era justamente avanzar o sentar las bases para el desarrollo de una teoría sociológica de las regiones, ¿no? Y de alguna manera lo que hacemos en este trabajo es presentar, digamos, algunos lineamientos generales, preliminares, ¿sí? Que desde nuestra perspectiva nos permite o nos habilita la teoría de sistemas para el desarrollo, para el análisis de ese problema o de esa pregunta, ¿no? De alguna manera consideramos que efectivamente existen rendimientos metodológicos y conceptuales en la teoría de sistemas que permitirían abordar esa pregunta sociológica y espacial por la cuestión de qué son las regiones, ¿no? En cualquier caso, es una temática que el artículo aborda en términos bien preliminares y bien provisorios, razón por la cual diríamos que no hay un cierre del tema en el artículo que presentamos, sino más bien como un puntapié inicial, como un desarrollo inicial en torno a desarrollar esta pregunta. Un poco vamos a organizar la exposición, digamos, en
en dos momentos, quizás un primer momento en el cual voy a exponer yo, que va a ser un poco más la cuestión del problema en el cual se inscribe el diagnóstico, en el cual se inscribe la pregunta que acabo de definir, la pregunta por las regiones, cuál es el contexto en el cual nos parece que ese interrogante se vuelve significativo. Y un segundo momento que va a plantear o va a desarrollar Sergio, que es que tiene que ver un poco más con la propuesta, o con la propuesta sistemática que proponemos en el trabajo, ¿no? ¿Por qué nos parece importante avanzar en la cuestión o en la temática de las regiones? Básicamente porque entendemos, observamos que no existe en la sociología una definición clara en torno a qué es una región, ¿no? Digamos, si bien constituye como un interés sociológico, un interés del pensamiento de las ciencias sociales bastante importante y significativo, ¿sí? Notamos que existe una ausencia de una definición clara en la sociología y algo que para nosotros se volvía más significativo, incluso para el objeto temático de este dossier, era que en la sociología latinoamericana específicamente tampoco había un interés demasiado centrado en el concepto de región, ¿no? Sobre todo una sociología latinoamericana que un poco casi se constituye en torno a la pregunta por la especificidad sociológica de la región, por la especificidad de América Latina, ¿no? Entonces, algo que también nos volvía como más significativo el interrogante, ¿no? Digamos, ¿no? Desde los orígenes, incluso podremos rastrear autores fundacionales como Medina Echevarría, en la sociología, uno de los precursores de la sociología latinoamericana, decía en sus textos que la sociología que se desarrolló en nuestros países debería tener como norte principal la pregunta por entender la especificidad de la sociedad latinoamericana, ¿no? Entonces, como que bueno, y eso trasciende un poco, es algo que encontramos como un interés frecuente de nuestras carreras de sociología, de nuestros programas de investigación, de nuestros grupos de trabajo, proyectos, ¿no? Es una pregunta permanente, ¿no? Y aún así, la inquietud o el interés por dilucidar un poco qué entendemos por región está como un poco ausente, ¿no? Lo que uno podría decir es que se observa que se asume que América Latina es una región, eso se parece o se presenta como un hecho autoevidente, digamos, natural, indiscutible, ¿no? Y los análisis sociológicos o el análisis de las ciencias sociales pretende de alguna manera avanzar en definir esa especificidad, definir cuáles son las características de esa región, cuáles son cuál es su historia, cuál es su especificidad, ¿sí? ¿No? Pero no está la pregunta por qué sería una región, ¿sí? ¿Sí? Es como que ya se da por supuesto y se da por sobreentendida, ¿no? Entonces, un poco el problema de nuestro trabajo, de nuestro artículo, es ese que está ahí delimitado, que es decir, bueno, ¿qué sería una región en términos sociológicos? ¿Cómo sería posible esta espacialidad social, ¿no? Y un poco lo que desarrollamos en este texto o en este trabajo es una propuesta de avanzar con estos interrogantes o intentar responder estos interrogantes a partir de la teoría de los sistemas, ¿sí? Y ahí podemos o destacamos, digamos, como dos desafíos, dos desafíos que enfrentamos, digamos, para el desarrollo de este trabajo o para abordar estos problemas, ¿no? Un primer desafío es que creemos que en Luhmann el concepto de región, bueno, como es sabido, no es central, ¿sí? Sobre todo con su crítica, digamos, desde la teoría de la sociedad, toda la tradición regionalista de análisis de sociedad y la propuesta de un concepto de sociedad antirregionalista, ¿sí? Y de alguna manera, con el desdibujamiento que tienen en ese cuestionamiento el problema de las regiones, y de alguna manera sí aparece en Luhmann, sobre todo en sus últimos trabajos, y sobre todo en la sociedad, aparece como un reconocimiento del problema de la región, pero con un estatuto un poco indeterminado, ¿no? No se rechaza el concepto de región, pero se lo subordina a la teoría de la diferenciación funcional
y cuando se proclaman o se diagnostican algunas hipótesis o algunas sugerencias para el análisis de los problemas o de las diferencias regionales, tampoco se define qué se entiende muy bien por región, y parece ahí nomás que se confirma un poco esta idea de que la sociología o los sociólogos, los pensadores sociales, entendemos a la región de modos que nos resuenan bastante evidentes, como si no se precisara mayor definición, digamos, de qué entendemos por región, ¿no? Y un segundo problema, un segundo desafío, una segunda complejidad que nos depara también este interrogante que nos planteamos es el hecho de que, bueno, el problema del espacio en la teoría sociosistémica tampoco tiene grandes desarrollos ni ha generado grandes interés. Digamos, diríamos que está en un estado más incipiente el problema o el tratamiento del problema del espacio en la sociología, que sería, digamos, el ámbito general en el cual deberíamos inscribir la pregunta por las regiones, digamos, como un tipo específico de espacialidad social, ¿no? Entonces, bueno, en ese vacío con estos desafíos es que avanzamos con nuestro interrogante, ¿no? Y reafirmamos, digamos, atendiendo a la magnitud de estos desafíos, que efectivamente lo que podemos proponer en este espacio y lo que propusimos en este artículo es algo, un tratamiento, un desarrollo preliminar en torno a estos temas, ¿no? Pero sí reconocemos que son estas las coordenadas que deberían tenerse en cuenta para avanzar, digamos, con el concepto de región, ¿sí? Nosotros lo que registramos es que existe como una tradición, digamos, consideramos como una tradición, que es el vínculo o que se fundamenta en que existe una relación estrecha, digamos, entre la pregunta por la región y la pregunta por la sociedad, ¿no? Sobre todo diríamos que desde mediados de la década del 50, del siglo XX, digamos, la pregunta por las diferencias, las desigualdades entre los distintos países y zonas del planeta, la pregunta por las diferencias de las realidades sociales, podríamos decir, entre distintas espacialidades, se plantea como un hecho central para la sociología, y de alguna manera, digamos, se plantea la idea de que existen distintas trayectorias, digamos, de la modernidad, desigualdades en el marco del capitalismo, que deben ser reconocidas por la sociología y que de alguna manera serían como realidades que marcarían divergencias con las trayectorias de los países europeos, de la modernidad temprana, y que de alguna manera no habrían sido considerados por la sociología clásica, y eso es lo que sería significativo, digamos, avanzar y desarrollar ahí. Digamos, aparece como el problema de la región en el marco de esas interrogantes por las desigualdades o las diferencias espaciales de la sociedad moderna en el capitalismo, ¿no? Entonces, el concepto de región, digamos, funciona ahí como una forma, digamos, para delimitar, digamos, o para explicar esas divergencias entre esas distintas realidades sociales, ¿no? De alguna manera, el concepto de región se dispone para abordar la pregunta por la sociedad y por los límites de la sociedad, ¿no? Y ahí la región o el concepto de región podemos ver que se articula con dos modelos, o dos configuraciones, o dos concepciones de sociedad, ¿no? Por un lado, con el modelo de la sociedad nacional, ¿sí? En el cual las sociedades vendrían a ser comunidades políticas institucionalizadas, ¿sí? Y de alguna manera la región vendría a representar la agregación de esas sociedades nacionales, de esas comunidades nacionales, en una entidad mayor que las contiene y que las delimita, ¿no? ¿Sí? Y un segundo modelo, que sería el modelo de la sociedad fundamentado en una identidad
económica, demográfica, cultural, lingüística, religiosa o étnica, ¿sí? Desde el cual la región vendría a representar el espacio o la ubicación natural de esas identidades, ¿sí? De esas identidades, ¿no? Entonces la región ahí representaría también como el límite de esas formaciones o de esas sociedades, ¿no? Entonces acá va quedando claro que el concepto de región, digamos, sirve o funciona como un modo, como una manera de espacialización de las relaciones sociales. Y el concepto de región se identifica con estas ideas de sociedad o con estos dos modelos de sociedad de un modo bastante bidireccional, ¿no? Se plantea una cierta equivalencia, ¿sí? O correspondencia entre los límites de estos modelos de sociedad y los límites regionales, límites geográficos, ¿no? Los límites geográficos se justifican en términos sociales y los límites sociales se justifican en términos geográficos, ¿no? Hay como una cierta identificación entre estos dos modelos de sociedad y el concepto geográfico de región, ¿no? Y de alguna manera, como ahí ven un conjunto de autores y propuestas que están vinculados en esta tradición, son muy variados, ¿no? Entonces, hay ahí como una especie de tradición configurada en torno al pensamiento de la región, ¿no? Y ¿no? Entonces, este vínculo entre región y sociedad, región como un hecho geográfico, región como un límite geográfico y sociedad, ¿no? Bueno, desde nuestra perspectiva plantea, en primer lugar, digo, esa asociación se desarrolla en marco de este diagnóstico inicial que plantea al inicio de un uso más bien prereflexivo del concepto de región, ¿no? El concepto de región no se define, digamos, sino que se dispone, digamos, para hablar de los límites de la sociedad, pero no aparece o no parece ser, no parece ser necesario de ser mayormente abordado, ¿sí? Bueno, desde nuestra perspectiva, esta tradición o esta concepción, digamos, de regiones y de sociedad, ¿sí? Presenta algunos grados de inconsistencia o de problemas, sobre todo tomando el caso que es el objeto un poco que trabajamos, el caso que trabajamos en el artículo, que es la América Latina, ¿sí? Si uno se pregunta, digamos, si todo lo que, digamos, si uno pregunta que si todo lo que sucede en la región de América Latina, en el espacio territorial de América Latina, pertenece o no al objeto de América Latina, ¿sí? Si, por ejemplo, mencionamos como las empresas multinacionales que operan en la región o en los países latinoamericanos constituyen o no parte del objeto de América Latina, si también, por ejemplo, bases militares de otros países que están extracontinentales, que están en América Latina, son parte o no de nuestra región. Si también pensamos que empresas u organizaciones que tienen sus proyectos, organizaciones latinoamericanas que tienen sus proyectos fuera de la región, constituyen o no también el objeto de América Latina. Si las migraciones, tanto desde América Latina, las inmigraciones o las migraciones hacia América Latina constituyen o no parte del objeto de la América Latina, ¿sí? De alguna manera nos genera, digamos, ciertas dudas acerca de cuán útil o cuán significativa sea la delimitación territorial de la región o de la sociedad de América Latina, ¿no? Y también otra fuente de incertidumbres suceden cuando pensamos América Latina en términos históricos, es decir, desde cuándo existe América Latina, desde cuándo empieza América Latina, ¿no? Si tomamos este concepto de región asociado a la sociedad, debemos considerar que América Latina comienza con las civilizaciones precolombinas, si comienza con la colonización de América o si comienza con los procesos de independencia nacional, ¿no? Si todo eso es parte del objeto de América Latina o no. Y también surgen otros interrogantes, por ejemplo,
cuándo América Latina se distanciaría con respecto de las historias mundiales o de las historias imperiales de los países europeos, ¿no? De alguna manera, lo que resumidamente planteamos es que existen tensiones con respecto a este concepto geográfico de región, ¿no? De alguna manera se plantean inconsistencias cuando uno quiere definir de esta manera el concepto de región, y también tensiones vinculadas con este primer problema es la idea del problema de asociar el concepto de sociedad al de región, ¿no? O sea, hay tensiones con un concepto geográfico de región y con un concepto de sociedad asociado o ligado o definido en función de las regiones, ¿no? Acá uno diría, Luhmann destaca estos problemas, como dije al inicio, cuestiona tanto la tradición regionalista, y propone, digamos, avanzar en un concepto de sociedad no regional, ¿sí? Pero, digamos, esa primera estrategia, esa primera maniobra deja un poco desarticulado el problema de las regiones o desconoce un poco el problema de las regiones o lo subordina, ¿sí? Y consideramos que, sobre todo para la historia, incluso la sociología latinoamericana, es un problema importante que debe ser abordado o de alguna manera debe ser tratado, ¿sí? Y Luhmann finalmente no termina desconociendo el problema, de hecho, como dije en el libro de la sociedad, desarrolla un conjunto de hipótesis o de líneas de investigación futuras para pensar el problema de las regiones y las regionalizaciones como un ámbito o como espacios que se constituyen en el horizonte de la diferenciación funcional, pero como les dije, tampoco hay una definición clara de qué es regiones o cuál sería el estatuto de esas regiones en relación a la sociedad y en relación, digamos, a la diferenciación de la sociedad, ¿no? De alguna manera uno diría que ahí aparece como un concepto de región también dado por supuesto, y encontramos dos cosas, ¿no? Por un lado, que el concepto de región sigue en un lugar subordinado, pero indefinido, sigue ligado a la idea de sociedad, ¿sí? No como una diferenciación primaria de la sociedad, pero sigue estando ahí como una forma de articulación o de espacialización de un modo, de alguna manera, de esa sociedad funcionalmente diferenciada, de esa sociedad mundial, ¿sí? Y de alguna manera tampoco hay un desarrollo, digamos, de estas tesis, ¿no? Sino que son líneas de investigación que sienta o que plantea Luhmann para trabajar el problema de la región, pero no hay una definición clara de qué serían regiones. Y de alguna manera lo que veríamos que en Luhmann un poco el modelo de región, el modelo, la idea de región está bastante cercana al segundo modelo que identificamos recién, digamos, en esta tradición de pensar la región y la sociedad, ¿no? Este modelo de la región como espacio que tiene una determinada identidad sociológica de algún tipo específico, ¿no? Entonces, desde ese lugar, o desde este diagnóstico, nosotros empezamos a considerar la posibilidad de concebir, digamos, una alternativa para pensar a las regiones o avanzar dentro de este contexto de indefinición, avanzar, digamos, con un desarrollo, con una propuesta en torno a qué entenderíamos o qué se podría entender por regiones, ¿no? Un poco ahí lo que planteamos es que, como dijimos, el concepto de región está dispuesto centralmente para hablar de la sociedad, ¿sí? Y desde la teoría de sistemas uno diría, bueno, la única alternativa para que una región o un espacio geográfico delimite la sociedad es que ese espacio físico condicione toda posibilidad de
comunicación, digamos, se establezca como un límite que impida el desarrollo o la emergencia del sistema social, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría hablar de sociedades regionales, si se quiere, en el caso de sociedades que carecen de contacto o que están distanciadas en términos espaciales o que no tienen ningún tipo de relación, ¿no? Uno podría pensar que ese sería el caso, por ejemplo, de las civilizaciones precolombinas, ¿no? Pero hay el concepto de sociedad regional, lo que observamos que el concepto de sociedad regional equivaldría al concepto de sociedad. Por lo tanto, tampoco aportaría demasiado hablar de sociedades regionales, digamos. Y tampoco sería el caso para pensar el uso o la forma en que concebimos a las regiones, digamos, en la sociedad moderna. ¿Sí? Una vez que las sociedades o se superan los alcances o las limitaciones impuestas por el espacio físico a la comunicación, al sistema social, a través de medios de transporte o medios de propagación o otros medios de comunicación, digamos, la sociedad ya no puede quedar delimitada, no puede quedar diferenciada por espacios anteriores, ¿no? La sociedad se expande conforme se incrementan los alcances comunicativos, ¿sí? Por lo tanto, no corresponde seguir hablando de diferenciaciones espaciales o sociedad delimitada espacialmente cuando se superan o cuando esas limitaciones propuestas por el espacio o la geografía física no impiden la emergencia del sistema social o de la sociedad. Entonces, esto es para decir que nos encontramos con un concepto de región que se encuentra poco adaptado para pensar a la sociedad o a la espacialidad societal, ¿sí? Y desde nuestro lugar, bueno, eso no debería ser una razón para rechazar el concepto de región, sino simplemente para separarlo de su atribución o de su ubicación en el plano de una sociología de la sociedad, que es el plano en el cual usualmente se ha colocado la pregunta por la región, ¿no? Entonces, nuestra alternativa o el inicio de nuestra alternativa es empezar a pensar qué sucedería, ¿sí? ¿Qué sucedería o cómo podríamos empezar a pensar la región si consideráramos otros planos de diferenciación sistémica más allá de la sociedad, ¿no? Y ahí un poco lo que vamos a avanzar, avanzamos un poco en pensar qué pasa con el problema del espacio en caso de sistemas como las interacciones o como las organizaciones, ¿no? Que para nosotros esos sistemas o esos niveles de diferenciación sistémica, la espacialidad social ya es una espacialidad que no es equivalente a la espacialidad de la sociedad, ¿sí? Son sistemas que conviven con otros sistemas sociales en su entorno, digamos, existe comunicación por fuera de estos sistemas. Por lo tanto, la espacialización que propongan o que se desarrollen estos sistemas de alguna manera implica una delimitación espacial de la comunicación social, ¿no? Que no es el caso de la sociedad, que el espacio de la sociedad delimita el espacio social del espacio no social, digamos, del contexto no comunicativo, comunicación y no comunicación, ¿no? Entonces, consideramos que habría mayores potencialidades o hay un espacio, un campo problemático que se abre si empezamos a pensar a la región desde otros niveles o desde otros planos de diferenciación sistémica. Y bueno, acá lo que va a avanzar un poco Sergio es esta alternativa que está en el título de esta filmina, que es ver si conectar, digamos, lo que va a ser nuestra propuesta, que es conectar el concepto de región con el concepto de organizaciones. Conectar la idea del espacio regional con una forma específica de articulación o de espacialización de los sistemas organizacionales. Ahí te conecto, Sergio, con con la propuesta que vas a plantear. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muy clara la exposición, no tengo que aclarar nada que ya haya presentado Juan, así que se puede hablar tranquilo. Bueno,
La parte final del trabajo trata de precisar un poco más el tipo de alternativa que estamos tratando de plantear. Eh, Puede parecer obvio en principio, pero el trabajo logra su cometido si al menos no resulta tan obvio. Preguntarnos por los aportes del espacio o del problema o de la construcción del espacio a la reflexión y la elaboración social, primero, comunicativa, y después investigativa, ya en un plano más de segundo orden, respecto de la región. No tiende a asociar, como bien dijo Juan, espacio y región como si hubiera una articulación o una correspondencia sustantiva, o como gustamos decir los sistémicos y las sistémicas, una correspondencia ontológica entre dos variables, que son variables, tanto las regiones como los espacios lo son. Basta con reflexionar un poco al respecto y notaremos rápidamente que eh, las regiones mismas, en las investigaciones europeas y los procesos europeos son como más obvios. ¿Qué es Europa hoy? ¿Qué fue Europa en el pasado? ¿Qué será en el futuro? Y en América Latina también. ¿Qué forma parte de América Latina? Que no. Las Islas Malvinas forman parte de América Latina, no lo hacen en términos normativos. Lo que ocurre socialmente ahí acontece en América Latina. Eh, lo que acontece en Miami, forma parte o no forma parte de los objetos que estudiamos en nombre de la socialidad latinoamericana, por decirlo así. Pese a lo que da a entender el concepto de región, que es tratar de anclar fuertemente un determinado proceso, una determinada estructura, eh, llamémoslo, algunos procesos específicos a la formación, emergencia y evolución de los sistemas sociales, uno se tropieza más rápido de lo que espera cuando se lo toma en serio, con el problema de que no sabemos de qué estamos hablando y dónde lo estamos localizando. Em, por lo tanto, la idea de región, sobre todo cuando viene con la carga con que viene, por ejemplo, la definición de América Latina desde el punto de vista historiográfico o desde el punto de vista sociológico, viene con características anexas, por decirlo así. Caracterizar algo como latinoamericano es, además de anclarlo regionalmente, es atribuirle una serie de características. Por lo tanto, cuando se toma en serio la pregunta por Latinoamérica, pero en lugar de indagar grandes variables, se trata de localizar, no sé, cualquiera de nuestras investigaciones que querramos darle un perfil latinoamericano, va a exigir tanto una localización como un conjunto de atributos que viene de la definición de Latinoamérica y que se le adosan desde arriba, por decirlo así, como característica conjunta al objeto que estamos estudiando. Por lo tanto, el concepto de región no es solamente una delimitación espacial, que ahora me voy a meter con los problemas que plantea la delimitación espacial, sino también los atributos sociales, en su sentido más amplio, asociados con ese espacio. Por lo tanto, uno se encuentra a veces con investigaciones que llaman o que se autodenominan latinoamericanas o que se pretenden latinoamericanas porque buscan demostrar el grado de dependencia que tiene tal rama de la industria y punto. No qué pasa socialmente ahí, la cantidad de fenómenos sociales que están poniéndose en juego ahí, e incluso algunos que pueden ser caracterizables o configurables desde el punto de vista, por ejemplo, del concepto de dependencia o de poscolonialismo, resulta ser que es una hipótesis que se está tratando de demostrar y no una indagación, una exploración desde el punto de vista sociológico de la investigación social sobre lo que se tratan las relaciones sociales que están teniendo lugar ahí. No digo además que sea solo semántico, porque eso sería una simplificación y que poco aportaría al caso, porque hay veces donde efectivamente se ven relaciones sociales que se pueden, que un dependentista o una dependentista podría caracterizar como dependientes. La pregunta es si es solo eso y si la dependencia depende de, está condicionada o está informada, si quieren, así eliminamos la redundancia,
¿Por el concepto o por las relaciones sociales propiamente dichas? Es un problema metodológico. ¿Bien? Entonces, el concepto de región no es solamente el espacio donde se quiere anclar, sino también los atributos que vienen asociados con las premisas que definen a la región y cómo esas características se transfieren, vaya a saber por qué razonamiento, si es válido o inválido, a los objetos que se está tratando de investigar. En ocasiones, en mi casa de estudio me encuentro con el problema de que algunos de los trabajos en los que hablo de América Latina o en los que cuestiono o pongo en discusión, digamos, cómo estamos concibiendo América Latina, se simplifica toda la discusión diciendo que no hablo de dependencia o no hablo de poscolonialismo, por lo tanto no hablo de América Latina. Bueno, no creo que sea el único al que le pasa esto en su casa de estudios, pero es justamente ese tipo de práctica el que estamos tratando de poner en cuestión desde el punto de vista de la investigación. Bien. Por lo tanto, es problemático el concepto de región. Y es problemático la correspondencia que se pretende establecer entre los atributos sociales y los atributos espaciales. Segundo punto. El espacio, pese a lo que uno podría asumir, es bastante más provocativo de lo que se espera con respecto a los problemas de regionalización, porque uno podría asumir que el espacio es la variable dependiente, digamos, del problema de la región. La discusión de la región, a ver, Latinoamérica se caracteriza por ser una región muy corrupta, por ser una región muy desigual, por ser una región donde determinados procesos de la modernidad periférica o de los procesos de modernización del Estado, de modernización de la economía, o quedaron incompletos o se desviaron, digamos, las hipótesis del desvío típicas, ¿no? Eh, Está todo bien, no sé, es una línea de trabajo muy seria que tiene un montón de antecedentes, pero la pregunta es muy concreta. ¿Qué están atribuyendo esos rasgos a todo lo que acontece en ese espacio o a alguna de las prácticas que tienen lugar en ese espacio? Y además, ¿qué concepto de espacio social están presumiendo para hacer semejante inferencia? Que en algunos casos, bajo determinadas delimitaciones de objetos, son correctas o pueden ser válidas, o bueno, se puede avanzar independientemente de cuánto a uno le guste o no el procedimiento, pero que en muchas circunstancias no es más que parte de las simplificaciones que vienen asociadas con el concepto de región. El concepto de espacio, los problemas del espacio, constituyen un desafío para los ejercicios de regionalización o de construcción de regiones sociales. El espacio nos plantea un conjunto de problemas que el concepto de región trata de homogeneizar. No, esto no es solo una crítica al concepto de región, una crítica o un planteo crítico, más que una crítica, a la metodología que viene asociada más de una vez con el prejuicio a veces de la idea de región, ¿verdad? Así como hablamos de Latinoamérica, porque acá hablamos de Latinoamérica, pues lo mismo podría decirse de cualquier otra región que uno quiera observar. Eh, eh, por ejemplo, antes de entrar al tema del espacio en Luhmann, que ya por sí me va a traer conversaciones con más de uno y una que puedan estar escuchando esta presentación. Por ejemplo, si nosotros asumimos el concepto de comunicación, nosotros vamos a observar comunicaciones. ¿Y qué pasa con el espacio en ese sentido? Que, que ocurra en uno de los espacios atribuidos tradicionalmente por el concepto de región a América Latina, no le atribuyen, no le plantean ningún tipo de atributo adicional a la observación de la comunicación que estamos haciendo. No es más inocente el concepto de comunicación, es solamente una herramienta para acceder y observar relaciones sociales. El espacio, entonces, no es lo que queda subsumido en una región, es lo que se construye comunicativamente. La localización que se construye comunicativamente. Y ahí empezamos. ¿De qué se trata ese espacio entonces? ¿Y cómo podría poner en cuestión o aportar al concepto de región?
Bien. Eh, para desandar un poco la cuestión, ya un poco más enmarcados en la teoría lumaniana de sistemas, eh, hay que ser honestos con la bibliografía. Hay dos bibliotecas, por decirlo así. La biblioteca que sostiene, apoyado en parte en Luhmann también, eventualmente podría tirar para ese lado de la biblioteca, no siempre, pero sí con algunas líneas o algunos conceptos sueltos que dejó en sus obras más importantes, digamos, abona esta posición, la que sostiene que el espacio no tiene ninguna relevancia para el punto de vista de la teoría de sistemas sociales. Es una opción, tiene su apoyo, hay autores muy importantes que la avalan, así que la respetamos como postura. Y hay otra postura, que es la que sostenemos nosotros, que prefiere ahondar la indagación, incluso poniendo en cuestión la relación entre el diagnóstico de Luhmann sobre el espacio y sus propios teoremas, que sostenemos que efectivamente el espacio es relevante para la teoría del sistema. No solo es relevante, sino que hay conceptos importantes que se ponen en juego ahí. Dos ejemplos de eso en Luhmann. El concepto de segunda improbabilidad de la comunicación, que va a dar lugar a las tecnologías de la comunicación y los medios de difusión y propagación. Básicamente el problema es el espacio. El alcance de la comunicación es impensable, va de suyo con el problema del alcance que plantea Luhmann, el concepto de espacio. Si no hubiera espacio no habría ningún problema de alcance. Por lo tanto, al menos una de las improbabilidades de la comunicación está asociada con el alcance de la comunicación. Con qué pasa en el espacio con la unidad sintética de las comunicaciones. Digo esto porque es sumamente relevante, porque sobre esa base después el mismo Luhmann comienza a hablar, conforme analiza la evolución de los medios de propagación, ni más ni menos que la sociedad, la evolución del acoplamiento, el desacoplamiento espacio-temporal, de qué manera contribuyen las tecnologías de la comunicación a que eso se complejice o simplifique, etcétera. Me podrán decir que a Luhmann no le importa. Les podré responder que al concepto de comunicación de Luhmann sí le importa. Y que al menos uno de los tres medios, son tres, no son 20.000, son tres. De los tres tipos de medios de comunicación que existen está asociado con él. Y que constituye una improbabilidad, no es nada menor. Y que por lo tanto los medios que están orientados a volverlo menos improbable tienen una inscripción y un horizonte espacial muy concreto y específico. Primer caso. Segundo caso, el concepto nada más y nada menos que de autosimplificación. En la autosimplificación, ese lugar tan oscuro, pero tan claro a su vez, de la teoría de la comunicación de Luhmann, de la teoría de lo social de Luhmann, acepta entre sus modos de imputación la espacialización de los esquemas atributivos. Se puede construir una aquí y una ahora, y una acá y una allá. Insisto, no la posición, sino señalar puntos muy concretos donde, sin una presunción a propósito del espacio, lo que estamos diciendo carece de sostén o de sentido. Es tan simple como eso. Una acá y una allá. Explíquenme ustedes en cualquiera de los idiomas de las lenguas, de las lenguas indoeuropeas que no tiene una presunción espacial. Y eso está en Luhmann, no lo estoy inventando yo. En sus principales obras, además. Por lo tanto, ahí se comienzan a echar a andar una suerte de inmenso arsenal de conceptos que en su base no descartan, sino que presumen definiciones del espacio. Definiciones sociales y plenas de sentido del espacio. Bueno, ahora, establecida por lo menos estas dos concesiones, si quieren, para mí no son concesiones, sino que son definiciones, pero bueno, asumamos el peor escenario o el más hostil, que se trata de concesiones. Bien, bueno, aceptadas esas dos concesiones, ¿cómo seguimos? Bueno, seguimos de la siguiente manera. ¿Qué problemas
específicos y qué soluciones específicas plantea el concepto de espacio para la construcción social del espacio y por lo tanto se vuelve relevante para el concepto de región conforme seguimos agregando niveles. Bien. Bueno, en primer nivel, perdón, en primer lugar, en esa dirección hay que señalar una suerte de primera definición del espacio, ¿verdad? Esperen que voy al paper acá, sí, lo leo como corresponde. El espacio se puede ordenar de distintas maneras. Acá, tanto que nos gusta la interdisciplina a nosotros, y nos hacemos los locos con la cibernética, los locos y las locas, con la cibernética, con la teoría de la información, con la física cuántica, con tantas cosas que son muy importantes, y con la biología, por supuesto, son muy relevantes para el conocimiento científico en general. También hay otras disciplinas menos cool, pero que aseguran una construcción de conocimiento interesante. En ocasiones está bien establecer vínculos más intensos que los ya intensos que planteó Luhmann con la historiografía, pero en este caso, además de cuestiones historiográficas, no está de más considerar las cuestiones de la geografía. Probablemente la geografía sea la disciplina que más cuestiona el problema del espacio. Los niveles de problematización y los niveles de análisis, de agregación y desagregación que tienen de cuestiones espaciales, primero, que era esperable de la disciplina que se dedica al espacio, pero además son de mucha utilidad para establecer, ya no transdisciplinariamente conexiones con ellos, sino diálogos concretos en términos interdisciplinarios, como, por ejemplo, un número de la revista Sistemas Sociales que estuvo íntegramente dedicado al problema a los vínculos de la teoría de sistemas con la geografía y las maneras en las cuales se puede conceptualizar el espacio desde el punto de vista de la comunicación. Luhmann vivo todavía. No era Sistema Social, ahora me olvidé la revista. Después la busco en la bibliografía y la digo cómo es. Pero bueno, nosotros decidimos avanzar en esta dirección sin rechazar a la geografía, sino más bien tratando de buscar puntos de contactos, puntos en común. Y uno de los autores que encontramos, que si bien, por supuesto, no son sistémicos, al menos no lumanianos, es Laszlo, que tiene un trabajo muy interesante sobre las categorías básicas con las cuales la geografía organiza, delimita, espacializa, cuestiona las espacializaciones y demás, que nos venía bien para avanzar en esta caracterización. Ya no es solo una definición en abstracto sobre la pertinencia del espacio, sino en caracterizaciones específicas o con pretensiones de especificidad sobre el espacio y su construcción social, o la construcción del espacio como proceso comunicativo. Bien. Bueno, en Lazo encontramos, cuya lectura por supuesto recomendamos, una serie de categorías que nos venían bien. Por ejemplo, la idea de punto. Nosotros, los lumanianos y lumanianas, tenemos una idea de punto muy episódica, muy anclada en la dimensión temporal. Un punto, ¿qué es? Y un punto en el espacio. Ah, ¿y eso qué es? Un episodio. Buenísimo, desde el punto de vista temporal. Ahora, desde el punto de vista del espacio, ¿qué es un punto? Porque ante que nada, el punto es una definición ya ni geográfica, geométrica. ¿Qué definición vamos a tener de punto para decir que un punto es un episodio que nos sirve como herramienta para pensar la episodización del tiempo? Que está buenísimo, por supuesto, pero desde el punto de vista temporal. Bueno, el ASO tiene una serie de definiciones, entre las cuales, por supuesto, está la de punto como punto geográfico y no solo como punto geométrico. Elabora categorías, o bueno, hace una presentación del estado del arte, ¿no? Sobre la reflexión sobre la relación entre punto y localización. Claro, sobre el punto uno puede hacer un trabajo analítico y no llegar nunca al punto porque siempre tiene un nivel de desagregación mayor. ¿Tá? Con las tecnologías GPS pasa habitualmente. Lamentablemente a veces nos dejan a pie en lugares incómodos, o nefastos, o raros, o imprevistos. Aunque ustedes no lo crean, uno puede asociar ese problema con los niveles de agregación o desagregación del concepto de punto, ya no de espacio, de punto. ¿Bien? Bueno, ya con el concepto de punto tenemos bastante. Su asociación o su forma, su compleja relación con el problema de la localización viene de la mano.
Bien, ahora bien, una vez que tenemos el concepto de punto y el problema de la localización, se abre un horizonte inmenso de asuntos que tiene que ver con, bueno, ¿cómo seguimos agregando? Podemos agregar con el concepto de área, podemos agregar con el concepto de red. Ustedes me dirán, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la distinción entre red y área? Y bueno, porque la red puede dar cuenta de una unidad social que no tiene una unidad de área, sino una unidad de puntos relacionados. Por lo tanto, no necesariamente va de la mano de la contigüidad, la unidad social en el espacio. Entonces, podemos hablar tranquilamente de América Latina o de la región que podamos definir como región en los términos en que a nosotros nos interesa investigar, sin necesidad de delimitarnos a un área, y entonces nos entrarían problemas como Miami, en la definición de América Latina, porque forma parte de una red y no del área latinoamericana, por decirlo así, digamos, ¿no? Bueno, entonces, seguimos con nuestra elaboración de las categorías y en un momento el área no es que nos lleva o nos fuerza o forzosamente nos lleva al concepto de región. No, es una operación nuestra, pero sí nos deja establecido una serie de supuestos con las cuales el problema de la región se puede conceptualizar con alguna precisión geográfica adicional que nos ayuda en la conceptualización social. Bien, entonces, nosotros nuestra propuesta, y provisoria, por supuesto, como bien resaltó Santiago, Juan Pablo hace unos minutos, tiene que ver con tratar de seguir definiendo el problema de los espacios en relación con las definiciones de la teoría de sistemas. ¿Bien? Entonces, la región tiene algunos de los atributos de la autosimplificación, por lo tanto, consideramos que era oportuno explorar una definición orientada con la simplificación, con los procesos de autosimplificación. ¿Ven? Entonces se nos avanzamos, digamos, con la exploración de una definición de región como una simplificación funcional de áreas capaces de conectar, digamos, ¿no? De conectar procesos que pueden ser contiguos o no, pueden estar asociados o disociados en términos de área, y los puntos no necesariamente tienen que estar alineados en una distribución estructural. ¿Bien? Es una caracterización donde la primera referencia desagregada es la idea de área, y que la vamos a vincular con, bueno, un conjunto de procesos que pueden estar asociados o disociados, ¿bien? Pero la disociación no viene necesariamente del área, sino que viene de que hay redes operando en el medio. Por lo tanto, es una simplificación funcional que busca combinar las definiciones propias de los espacios como áreas con las definiciones o atributos propias de los espacios como redes, asociando algunos elementos como área, pero también sin renunciar a la asociación de algunos elementos espaciales, localizaciones, puntos y demás, en términos de redes. Por lo tanto, no es solamente un área desde el punto de vista conceptual, la región, en este caso latinoamericana, también es una red. Por lo tanto, la articulación entre la construcción de áreas y la construcción de redes está en la base del tipo de simplificación funcional de la que es capaz el concepto de región. Esto tiene valor desde el punto de vista analítico, o lo pretende desde el punto de vista analítico, pero también se pretende como esquema de observación de segundo orden, porque lo que nosotros consideramos, y entiendo que tenemos, no les digo una gran casuística, pero sí algunos casos puntuales en los cuales podemos anclar estas definiciones, o estas caracterizaciones provisorias para ser rigurosos, con la idea de región, ya no solo en el ámbito del sistema de la sociedad, sino en los otros planos de la diferenciación social. Las organizaciones regionalizan, basta con ver una multinacional o una ONG de alcance internacional para ver que tienen distintas estructuras, programas, planes y organigramas distribuidos por región, y que esas regiones a su vez a veces se incluyen algunos países, otras veces no, a veces se agrega y se vincula con otra región, ya sea para ahorrar presupuesto porque hay problemáticas en común, etcétera. No solamente se limita al contexto de la sociedad, nuestra definición de región, ¿bien? También vale para el concepto, por lo menos para el plano de las organizaciones.
Pero si hurgamos un poco más, los movimientos de protesta o los sistemas de protesta, como correctamente, en mi opinión, reformuló Marco Estrada, los sistemas de protesta también están bien orientados desde el punto de vista de la región. La protesta logra, en todo caso, generar algún tipo de red entre las contradicciones que proclaman la esfera pública. También hay momentos donde logra efectivamente construir áreas de reclamo, pero resulta ser que también en más de una ocasión, y a menudo se lo considera un éxito de la protesta, cuando logra regionalizar la protesta y comenzar a vincular áreas y puntos, áreas y redes, estableciendo puntos en común, digamos, que tienen la duración que tiene la comunicación, por supuesto. No dimos un salto ontológico, no un salto cuántico, salto ontológico al afincamiento sustantivo de las cosas. Se logró esa regionalización en términos comunicativos y en determinado, no sé, consigna o determinado programa de acción, se logró algún tipo de proclama conjunta o incluso de algún plan de acción conjunto, etcétera. Forma parte de la construcción del espacio de las organizaciones, perdón, de las organizaciones, de los sistemas de protesta, de los movimientos de protesta, la regionalización. E incluso, en función de la tecnología de la comunicación que esté en el medio, lo mismo ocurre o se puede dar, o no está, digamos, no es imposible que tenga lugar en ella, por lo tanto es contingente, tampoco necesaria, por lo tanto es contingente, ahora sí, la regionalización en el ámbito de las interacciones. Esta misma, por ejemplo. Estamos conectando, gracias a una tecnología de la comunicación, 4 puntos distintos para que esto tenga lugar. Y después, a través de las plataformas con las cuales Carlos, a quien no felicite, perdón, le agradezco, Carlos, en el medio de la presentación, el espacio que ha brindado y la colaboración logística. Pero bueno, Carlos, además de darle lugar, digamos, gracias a una plataforma, a este evento que conecta 4 puntos distintos, geográficos y espaciales también, con las estructuras de difusión que plantean otras plataformas, que ya no son estas, Facebook, YouTube y demás, le da a esta interacción un plano de regionalización más grande. O por lo menos habilita pensar si los procesos de regionalización de la teoría del sistema no supone también algún tipo de vinculación con la construcción de regionalizaciones que permiten las tecnologías de la comunicación y, por supuesto, las comunidades epistémicas. ¿Bien? Es para observar, no tengo una definición. Sí veo que no se puede prescindir de estos elementos a la hora de hacer estos análisis. Pero entonces, ya sea por tecnologías de la comunicación, esta que es como permite la sincronía y la asincronía en la interacción, ¿verdad? Es interesante. Pero hay otras tecnologías de la comunicación que también facilitaban la construcción de regiones interactivas, en el plano de los sistemas interactivos. El correo, el código Morse, no sé, basta con mirar un poco la radiotransmisión, etc. No la radiodifusión, sino la radiotransmisión. Los libros, sin ir más lejos, y demás. Por lo tanto, tratando de pasar un poco en limpio estas reflexiones, consideramos que el concepto de espacio le plantea una serie de problemas y una serie de soluciones que tienen el valor de alternativas y de elementos, por lo menos heurísticamente positivos, para la profundización de la investigación social en general y de la investigación en la teoría de sistemas sociales de corte lumaniano en particular, o poslumaniano, como a veces lo llaman. Bueno, ya así, ahora a modo de cierre y de conclusión, nuestra propuesta consiste en revincular un poco todas estas reflexiones sobre los problemas del espacio, los problemas de las regiones, las soluciones de las regiones, las soluciones de los espacios, al momento trascendente de construir objetos de investigación. Ya no me alcanza o no nos debería alcanzar con decir que América Latina es una región subdesarrollada, dependiente, poscolonial, o pujante, o las dos orillas, como decía Borges. No, perdón, la orillera, como decía Borges, para usarla positivamente a veces. No alcanza, digamos.
desde el punto de vista de la indagación sociológica, es más el valor del principio que el valor de la indagación de las relaciones sociales concretas, de las comunicaciones. Por lo tanto, invitamos, ya sea por esta tónica, en esta clave o en otras, por supuesto, pero que tengan como la misma problematización en común, a repensar a América Latina como objeto sociológico. No, no deberíamos contentarnos ni con nuestros trabajos, ni con los trabajos que hagan otros colegas de otros lugares del mundo eventualmente, donde el punto de partida y el punto de llegada sea la dependencia, independientemente de que haya algunos procesos que puedan ser configurados bajo esa premisa. Y me la agarré con la teoría de la dependencia, porque me parece la teoría más sobresaliente, digamos, con las que se suele anclar el pensamiento social latinoamericano. Bueno, después hay un punteo ahí breve del resto de las conclusiones que, en función de lo que estuvimos exponiendo, va de suyo. Sí, por ahí, a modo de cierre, mío al menos, le voy a hacer la última palabra a Juan Pablo también, si gusta. Nos gustaría plantear esto, además como de ser una reflexión actual, o que se pretende actual, también tiene algún tipo de ambición futura, ¿bien? Como una perspectiva, por decirlo así, a propósito de los problemas de investigación. Entendemos que estos problemas no se resuelven solo con más desarrollo empírico, sino con más desarrollo teórico, no de categorías que respondan únicamente, sino de mejores problemas para que las categorías estén obligadas o a dar cuenta de que no son capaces de responder y por lo tanto estimular la innovación conceptual, pero también al desarrollo de hipótesis que vinculen conceptos con distintos niveles de agregación y desagregación espaciotemporal, por decirlo así. ¿Bien? Y bueno, por lo tanto, bajo estas premisas, entendemos que la manera en la cual se elabora teoría sociológica de América Latina, y aprovechándome de las ambigüedades y la riqueza semántica que plantea la ambigüedad, la teoría sociológica de América Latina está en condiciones de ser sometida a una reflexión profunda en función de la investigación sociológica. ¿Bien? Eh, en ocasiones toma ribetes excesivamente telúricos, incluso ontológicos o sustancialistas o identitaristas o culturalistas, la teoría sociológica dedicada a América Latina. Y no tengo nada en particular, no tenemos nada en particular contra eso, pero cuando se vuelve un obstáculo para avanzar en la indagación, y que se vuelve un criterio de evaluación del trabajo académico nuestro o de otros colegas y otras colegas, está pidiendo más que nunca una reflexión muy profunda, porque los dueños de América Latina evidentemente no eran solo los propietarios de la tierra. Bueno, con esa cierra mi conclusión mi presentación de las conclusiones. No sé, Juan Pablo, si querés decir algo finalmente. Si no, le damos espacio a Liliana y a Carlos a que sigan como maestros y maestras de ceremonia. No, está bien, sigamos con la ronda de conversaciones. Juan Pablo, Sergio, muchas gracias por su presentación. Ha sido verdaderamente lúcida y han dado una serie de elementos que me parece que pueden enriquecer nuestros diálogos desde la teoría de sistemas. En este momento yo quiero abrir el espacio para que participen todas y todos con sus preguntas o comentarios. Les decimos que estamos en el chat en vivo en Facebook, ¿no? Pero en algún otro momento también pueden participar del video que va a aparecer en YouTube. Entonces, bueno, abro esta sesión y sobre todo les agradezco a mis dos colegas. Les agradezco el texto que enviaron por la complejidad que suponía, por el debate que habría, por haber acompañado este proceso tan largo para sacar el número de Cybernetics and Human Knowing. Y bueno, yo voy a comenzar con una reflexión en lo que nuestros participantes, nuestros y nuestras participantes se animan. Y les tengo dos preguntas. Voy a comenzar con una, pero después voy a ver si alguien más tiene preguntas, ahí comenzaremos. Mi primer pregunta es que aunque yo entiendo que ustedes han citado, yo no sabía este dato que nos dio Sergio de que había un número temático dedicado a la geografía y la teoría de sistemas que me parece muy interesante, ¿no?
ya mismo voy a ir a buscarlo porque de verdad creo que es un debate que incluso está en el centro de de los obstáculos epistemológicos que Luhmann nombra desde el primer momento que va a construir la teoría de la sociedad. Y es que el debate del espacio, hasta donde yo tenía entendidos, que se dio en Alemania, pero aunque también hay un debate configurado en América Latina, es que estaba orientado y vinculado a la dimensión del sentido. Entonces, mientras que Stigbe dice que en las tres dimensiones de sentido de Luhmann, la dimensión espacial pareciera no, no ser un elemento constitutivo, Dirk Becker, en algún otro texto, le responde a Stigbe diciendo que en sí mismo el espacio, el sentido social, ¿no? Tiene una espacialidad y de ahí que las comunicaciones puedan eh, reflexionarse desde la espacialidad. Ustedes van mucho más allá de esto, pero lo primero que me gustaría preguntarles es cómo ustedes jugaron con este propio debate que tenía la teoría de sistemas, es decir, en su núcleo más fuerte, ¿no? Que no es en América Latina, sino que tienen en Alemania, en Bielefeld, en la zona sur, ¿no? ¿Cómo fueron los debates que ustedes establecieron con esta idea o fue una idea que no apropiaron, aunque sé que la tienen en la cita del texto, en el texto, ¿no? Juan Pablo, Sergio. Bien. ¿Querés? ¿Hacemos una y una, Juan? Dale, dale. Bueno. Esta no la tenemos resuelta, así que estamos en debate con esta, pero dale vos. Bueno, entonces tiene razón el que responde. Bueno, no sé, en Bielefeld ya se discute poco a teoría de sistemas, quedaron pocos profesores, en todo caso es el debate de Bielefeld de los años 90 y principios del nuevo siglo, lamentablemente, eh, sacando los colegas que se dedican al desarrollo del archivo Luhmann y algún profesor que está más cerca de jubilarse que otra cosa, lamentablemente Bielefeld ya no es la tierra del sistema. Entonces, más que hablar sobre Bielefeld como generalidad, me limitaría a aquella discusión, digamos, de Stigbe y de Becker. Sí, en realidad el punto es si se puede subsumir o reducir el espacio a la dimensión, a la Sachlich dimensión. Y es una pregunta interesante porque lo que haría sería ampliar el espacio de los Sachlich, por decirlo así. Si, si se acepta esa posibilidad, que Sachlich es espacial, no, me parece un debate vago en ese caso. No, abstracto, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido de los abogados, digamos, que carece de objeto. Ya está. Pasamos a discutir el concepto de espacio al concepto de Sachlich. Lo importante es que nos dediquemos a esto. Entiendo que lo que no se puede decir es que que el espacio no tiene relevancia y no está incluido en ningún lado de la teoría luhmanniana, independientemente de lo que el propio Luhmann, en algunos pasajes que sí conocemos, haya dicho, porque al menos estos dos conceptos que les mencioné suponen el espacio, y vos muy bien, Liliana, señalaste por lo menos un tercero que por razones de espacio no planteamos nosotros, que es el obstáculo epistemológico del antirregionalismo. Está difícil sostener un antirregionalismo sin al menos alguna dimensión espacial eh, que discuta la construcción espacial de los demás. Eh, yo creo que es un debate abierto, pero que no se resuelve con problemas de sentido si no hacemos de esas respuestas en torno al sentido problemas comunicativos. Porque si la discutimos desde el punto de vista de sentido, la dimensión espacial o la subsunción de lo espacial a los Sachlich, bueno, lo acepto. Pero demos el paso siguiente, que es el que dimos nosotros. En términos de sentido comunicativo, además, ¿cómo se construye la dimensión Sachlich comunicativa? No vamos a decir nada sobre los puntos, las áreas, las localizaciones, la regionalización, porque si sirve simplemente para ver si subsumimos o no subsumimos, se vuelve un debate angiológico, digamos, ¿no? Es un debate bizantino en el peor de los sentidos posibles.
simplemente no sabemos cuál es el sexo de los ángeles. La pregunta es si podemos convertir ese debate, que en su momento tenía mucho sentido investigativo, en un debate que nos interpela al momento de hacer investigación hoy. Y nuestra propuesta es esa, seguir avanzando en vinculación con la geografía, además de con las discusiones del espacio. Las discusiones abstractas del espacio, profundizar la teorización del espacio lumaniana desde el sentido comunicativo, en diálogo con los aportes que eventualmente la geografía es la que encontramos nosotros que era útil, pero por supuesto hay otras que pueden ser de mucha utilidad, de las ramas más físicas, de la topología y demás, hay un montón de cosas para hacer. Lo que no me gustaría es que aquel debate subsumiera esta propuesta que hacemos nosotros, que al menos en ese punto difiere. No nos interesa solamente el sentido, nos interesa la pregunta por el sentido comunicativo del espacio. Y si está subsumido o no, es irrelevante porque lo que queremos es profundizar la descripción sociológica del espacio, del sentido social del espacio. Así que esa sería, estoy un poco provocador hoy, pero bueno, diría que esa sería mi respuesta. Si Juan Pablo quiere matizar algo que es más su estilo, bienvenido. Juan Pablo, ¿quieres tomar la palabra? ¿Tomar el uso de la palabra, el turno? No, sí, decir que un poco realmente discutimos sobre este tema, si considerar el espacio como una dimensión adicional de sentido o si subsumirla en el plano de la dimensión objetiva, pero como ven en el trabajo, en la presentación, no está la discusión de esa, como dice Sergio, la sorteamos, digamos, en aras de avanzar con un esquema más propositivo. En cualquier caso, damos cuenta de la relevancia de la dimensión espacial, en el sentido que incluso, como observamos, incluso en la perspectiva de Luhmann, pese a sus visiones a veces explícitas sobre su desvalorización, en algunos casos explícita, de la dimensión espacial y de la cuestión de las regionalizaciones, aún así uno encuentra que en sus diagnósticos, en sus reconstrucciones de la sociedad global, aparece la idea de sociedad mundial, la idea de regiones, la idea de sociedad de la globalización, digamos, hay como un conjunto de observaciones espaciales que hacen a muchos de los diagnósticos y que de alguna manera nos reconducirían a pensar que esa dimensión sí tiene un valor y de alguna manera quizás en eso sí avanzamos nosotros más que en esa discusión más sobre el problema del sentido, digamos, en términos abstractos. Pero bueno, yo creo que eventualmente uno esa discusión la podría eventualmente abordar y tomar. Creo que no fue al menos no nos propusimos en el texto esa discusión concreta, ni consideramos que resolver eso no nos ayudaba a plantear o avanzar en el problema de la regionalización. Claro. Claro, las dos bibliotecas deberían conducir, las dos bibliotecas tendrían que coincidir con nosotros, por decirlo así. Muy bien. Voy a pasar a leer algunos comentarios y una pregunta que tenemos de nuestros y nuestras participantes. José Pablo Tobar Quiñones dice que fue muy interesante la presentación, chicos, además de muy clara. Y Mayra Rojas nos dice que fue una interesante exposición. Felicidades, un abrazo y saludos. Ahora bien, Juan Pablo nos ha mandado una pregunta que dice lo siguiente. No sé si en vuestro análisis reflexionarían sobre la estrategia geopolítica que desarrollan algunas potencias que no son globales, que intentan plantear la región como un ámbito de influencia que avala sus retenciones en el ámbito internacional. Les cedo entonces la palabra. Bueno, esta te toca a vos, Juan. Igual un saludo a Mayra y un saludo a Juan Pablo. Muchísimas gracias por estar ahí y por sus conceptos. Un abrazo para los dos. A ver, yo no escuché bien la pregunta, si vos la casaste. Sí, sí, creo que la casé. Podría repetir, como ustedes me digan. Bueno, entonces voy yo. Sí, de hecho hay una disputa de regionalizaciones ahí, porque va muy al punto lo que pregunta Juan Pablo.
No lo tenemos como una investigación ya desarrollada, ni mucho menos, pero sí en las discusiones que... Esto nació hace como 10 años ya y no nos dimos cuenta, Juan Pablo Bonet, porque empezamos con estas discusiones en el marco de un grupo Claxo, del que participábamos los dos, que se llamaba Teoría Social y Realidad Latinoamericana, eh, y empezamos a elaborar esta posición en el marco de las reuniones de trabajo de ese grupo. Y casualmente, una de las discusiones que teníamos con algunos de de las colegas realmente prestigiosísimos y prestigiosísimas del grupo era esa. ¿Y qué van a hacer con el imperialismo? ¿Qué van a hacer con esto otro? Nuestra respuesta era, creo que la misma desde entonces y hasta hoy. Si nadie lo está negando. La pregunta es, ¿cómo funciona eso de manera tal que no se vea que lo que está en disputa son las regionalizaciones? La construcción política de las regionalizaciones y las tensiones que plantean cuando dos construcciones políticas distintas de las regionalizaciones disputan el espacio público o el acceso a recursos o la distribución de recursos y demás. Nuestros países pueden dar fe de eso, no solamente por los intentos o las efectivas saqueos, se dice, sino también por las contraposiciones que hubo a esas tentativas y la eficacia con la que en más de una ocasión se respondió. Eh, y desde el punto de vista del análisis que nosotros proponemos, lo que vemos ahí es una disputa por las regionalizaciones. Eh, Ni mayor ni menos éxito imperialista, sino un análisis coyuntural de la correlación de fuerzas y demás, digamos, pero no creo tampoco que la idea de región sea una mera imposición del norte o un solo componente identitarista o revulsivo local nuestro. Más bien es una construcción de áreas y redes que se están disputando a veces cosas comunes y a veces no. A veces simplemente construcción de poder. Si lo miramos políticamente, ¿no? De hecho, esto no es de Juan Pablo Bonet, sino mío. No sé cuánto lo suscribiría él, por eso lo remarco. La idea misma de imperialismo se puede someter a crítica desde este punto de vista, porque el imperialismo, así visto, tendría su mayor eficacia cuando uno observa organizaciones y no sociedades. Ya sea porque pensemos los estados, o porque pensemos las corporaciones, o por lo que sea que tengamos como el principal esquema de poder imperialista, resulta ser que en el medio hay más decisiones que definiciones sobre qué es sociedad y qué es comunicación y qué no lo es. Y cuando hay decisiones, desde el punto de vista sistémico, nosotros tenemos organizaciones. Y está buenísimo poner el imperialismo o las discusiones sobre el imperialismo o sobre el imperio en ese nivel. Discutir organizaciones, analizar y observar organizaciones. Digo para que la tesis del imperialismo siga sosteniendo su vigencia, no solo como semántica política, sino como un descriptor con potencial para dar cuenta de algunos procesos con pretensiones de imposición o de construcción de poder en otras áreas, por decirlo así. Está tratando de simplificar funcionalmente las áreas y los puntos en un sentido que los beneficia. Bueno, esa sería mi respuesta. Hay que reformular incluso el concepto de imperialismo. Mm. Me parece siempre muy impresionante la lucidez que tiene Sergio Pinoli cuando responde y la forma tan clara y tan, de verdad, muy interesante y brillante que tiene el respondernos, igual que Juan Pablo, pero como he compartido más espacios, Juan Pablo, con Sergio, nos vimos 2 veces en Brasil extrañamente el año pasado. Es verdad. Y Eso es nunca una nos, locura, ¿eh? Eso sin simplificación funcional no se explica. sí, porque nunca nos hemos visto en Ciudad de México o en Buenos Aires y los dos hemos estado, ¿no? Y nos hemos Es más fácil encontrarnos en terceros países que en nuestros propios países. me ha parecido muy loco, Broma. ¿no? Dos ciudades muy distintas de Brasil, esto ha sido una locura. Eh, Les Sí, agradezco mucho a José Pablo y a Mayra sus participaciones. Muchas gracias, colegas. Eh, Mi sí, siguiente... ahí yo quería sumar ahí una cosa, estaba aseverando cuando me decías que el Sergio es muy claro respondiendo y muy contundente, digamos, no te deja dudas ahí.
Pero eso, pero digo, un poco, también aportando un poco a la pregunta, era un poco el desafío, no es desactivar problematizaciones sociológicas asociadas a a la idea a las ideas de sociedades regionales, sino reubicar un poco esos problemas en el marco de esta propuesta que tenemos de pensar a las regiones como espacializaciones organizacionales, ¿no? Entonces, digamos, de hecho, ese sería como una corolario de lo que pretendemos con este trabajo, es decir, bueno, ¿cómo podemos reinterpretar muchos de los problemas definidos, por ejemplo, por la tradición dependentista, o por la tradición de análisis imperial o de este, o del desarrollo desigual, digamos, cómo podríamos reinscribir esos problemas desde otra concepción o de una precisión en torno a las dimensiones socioespaciales, ¿no? Entonces, ahí, digamos, como reubicar el problema de desacoplarlo del problema de la sociedad, desacoplar el problema del imperialismo, por ejemplo, como una construcción de relaciones entre sociedad o relaciones entre partes de sociedades, ¿sí? Y reubicarlo en el contexto de espacializaciones organizacionales. Creo que de alguna manera eso, al menos a favor, sin haber hecho investigaciones empíricas concretas, sí tenemos a favor de que eso de alguna manera evitaría algunas inconsistencias que rastreamos en asociar directamente el concepto de regional de sociedad. Creo que también por ahí iría la respuesta. Uno, no hay un rechazo a los contenidos o los problemas identificados en la tradición sociológica de análisis regional, sino la necesidad de regresarlos o reintegrarlos en otra aproximación, ¿no? Eso, porque si no, para que no se vea que el ser que fue muy vehemente con la teoría de la dependencia, acá diríamos, bueno, no, digamos, esta es nuestra crítica a la teoría de la dependencia y no in toto, digamos, a los problemas que identificó, que señaló y que de alguna manera suscribimos la relevancia, ¿no? Sí. Me ha parecido muy interesante justamente cómo ponen la organización en el centro. La última pregunta que me gustaría hacerles, y es que yo lo que intento un poco dialogar con las y los colegas que vienen es cuestiones problemáticas al interior de la teoría de sistemas, pero también desde otros lugares. Y bueno, yo, aunque como ustedes saben, yo no solo trabajo la teoría de sistemas, sino que tengo mis debates con el feminismo. Había un elemento que desde que yo leí el texto me parecía muy importante y muy interesante lo que ustedes planteaban por lo novedoso, por las reflexiones de fondo. Y la primera pregunta que me generó fue, al parecer ustedes debatían con la dependencia, incluso con los debates colonialistas, pero en América Latina ha habido una serie de discusiones en torno al territorio, ¿no? Hay escuelas muy fuertes, incluso las decoloniales, que han venido como, sí, haciendo una serie de reflexiones a propósito del territorio, y ustedes hablaron de áreas territoriales, pero no del territorio como tal. Eh, Uno de los elementos que han venido hablando mucho las epistemologías y las geografías feministas son justamente el territorio. Y en ese sentido me gustaría ver cómo ustedes han hecho el vínculo comunicativo, por ejemplo, con elementos no solo de lo social, sino como ellas responden, por ejemplo, muchas de las que discutieron con Bruno Latour. ¿Cómo generamos vínculos territoriales? Porque generamos vínculos con no humanos, en este caso animales, bichos, ¿no? O sea, y si de alguna forma, al hablar de región, algo del medio ambiente traza sus reflexiones, del llamado medio ambiente, ¿no? Porque aquí tuvimos otra exposición con los colegas, con la colega Anaí Urquiza, con Marco Billy, que hablaban de las transiciones territoriales, ¿no? Y lo veían desde otro lugar, pero discutiendo justamente con los estudios sociales, sociotécnicos, ¿no? Y la teoría de sistemas. Por eso es que esta pregunta ha venido por mis propias reflexiones y por las reflexiones que vienen en nuestro número. Bueno, Juan, ¿querés vos? Eh, digo, es un problema abierto, complejo ahí.
Yo diría que este autor que citaba Sergio, que nos servimos un poco para el trabajo, que es Laszlo, ¿no? Un poco habla un poco de estas ideas de que incluso subordina, digamos, el problema de la espacialidad, digamos, incluso la espacialidad geográfica, que ya sería como una forma de construcción de espacialidad social, digamos. La delimitación del espacio geográfico no es un espacio físico, no es un espacio medioambiental dado, sino que responde a una construcción social también del espacio, ¿no? Esta construcción entre el espacio social y no social, de alguna manera, una distinción comunicativa, digamos, ¿no? Entonces, digamos, anclaría, digamos, la pregunta por el territorio, al menos en el sentido, no conozco en detalle las discusiones de las agendas que señalaste, Liliana, pero trataría de anclar, digamos, esa discusión por cómo se construye esa territorialidad socialmente, ¿no? Digamos, que a veces uno diría que, digamos, seguimos teniendo como cierta idea de esa territorialidad como dada, como ajena a lo social, eh, como, como espacialidad, meramente espacialidad física, ¿no? Entonces, me parece que esa idea de espacialidad o de territorialidad, digamos, debería incluirse dentro, digamos, de estas denominaciones o construcciones sociales que decimos del espacio, digamos, ¿no? Eh, por ahí iría como inicialmente mi reflexión, y diría también que en parte nuestro trabajo, o al menos yo releyéndolo estos días para esta presentación, creo que nosotros todavía no sorteamos del todo esa problemática o esa dualidad, digamos, ¿no? Entre espacio físico y espacio social, o de alguna manera seguimos pensando el espacio físico como algo que está más allá de lo social, o algo que, que no está construido socialmente, ¿no? Creo que por ahí iría como una respuesta inicial. No sé, Sergio, si vos tenés algo más. Sí, me gusta para las discusiones sobre territorio. No es que lo haya resuelto del todo, pero sí me parece que es bien operativo lo que propuso la profesora Teresa Matus, también de la Universidad de los Chicos, ahí en la Universidad de Chile, que plantea el problema del territorio como un problema de observación de segundo orden, y como una vinculación con el espacio que se construye a partir de la red de observaciones de segundo orden de distintos sistemas que se observan. Está bastante bien porque pone en el centro la tensión entre las observaciones de segundo orden. Y que eso es el territorio. El territorio no es otra cosa que esa tensión, porque, claro, una vez conversando, quizás no tan amistosamente, con otro miembro del grupo de Claxo con el que trabajábamos, ofreció resolver rápidamente la definición de región sobre la base de recursos naturales. ¿Qué es una región y dónde hay recursos naturales? Bueno, puede que no sea tan así, sobre todo, por ejemplo, si no hay ninguna tensión en la construcción en la extracción de recursos naturales. ¿Cuándo, digamos, pone el ojo tanto el feminismo como algunas de las corrientes más dadas a la investigación empírica de los estudios postcoloniales, que hay bastantes vertientes? No está bueno siempre, soy muy crítico de las corrientes postcoloniales, pero no son todas iguales. Las que se dedican más a la investigación de casos, que van a abordar algunas cuestiones en territorio, casualmente, es cuando la tensión entre extracción o prácticas extractivas o negocios extractivos o lo que sea, no necesariamente el área extractiva es el área, una mina, también es el círculo espacial donde, no sé, se desechan químicos o restos o residuos de distinto nivel de complejidad en su tratamiento en los alrededores y no tan en los alrededores, pero sí que ponen en tensión la extracción y las prácticas relacionadas con la extracción. Y ahí casualmente es donde se producen las tensiones territoriales. No en la extracción en sí misma, que sí, por eso hay secretismo, distanciamiento, silenciamiento,
hermetismo, etcétera, digamos. Porque una vez que tiene carácter público, al menos en términos locales, aparecen los conflictos. Pero porque justamente se pone en tensión en términos de observaciones de segundo orden, qué vinculaciones van a tener las prácticas sociales en relación con el afincamiento, la localización de una práctica económica o política también, no necesariamente es económica. Por lo tanto, pasando un poco en limpio, hay algunos elementos del concepto de territorio que plantean una problematización análoga a la que nosotros encontramos en el concepto de región. No más que en un nivel de agregación menor, entiendo, pero que con algunas herramientas, digamos, que nos facilita la geografía social o la geografía política, se pueden precisar con de una mejor manera, ¿verdad? De una manera más operativa. Me parece que el concepto de territorio así visto incluye las transiciones ambientales, pero también las disputas ambientales. Entonces, quizás aprovechándome de la definición y del trabajo de la profesora Matus, podría tratar de hacer un esfuerzo adicional, no ella, ¿no? Que ya hizo un gran esfuerzo en encontrar esta aproximación en términos del observador a los problemas de territorio, sino, digamos, programa de investigación sistémico de incorporar la dimensión comunicativa en la construcción de territorio. Me parece que nos vamos a encontrar con cosas increíbles, donde la atención en el territorio no necesariamente se da por contigüidad. Nos vamos a encontrar con que hay redes de cualquier índole y naturaleza operando, que está muy bien que tenga ese tipo de afincamiento, que no hay una sola área de explotación, sino que hay distintas áreas de explotación y áreas de tensión, y que no siempre el conflicto es el mismo en función de si la práctica extractiva tiene lugar en esa área o si el problema está dado en la relocalización de residuos a 400 kilómetros, pero forma parte de la misma red de negocios y que casualmente plantea un problema territorial lejos de la zona de la práctica extractiva propiamente dicho, pero que sí tiene vinculación con el negocio extractivo en general. De manera que un enfoque comunicativo de eso tendría un acceso privilegiado, iría contra nuestros principios, digamos, ¿no? Pero sí una aproximación heurísticamente positiva muy rica al problema, para que el territorio no se reduzca al área, digamos, ¿no? Que a veces el territorio supone redes, puntos y localizaciones no necesariamente contiguas, y el nivel de problematicidad no siempre está asociado con la contigüidad. Eso es lo que tendría para decir. Muy bien. Que si lo aprovechamos, podemos trabajar en conjunto, los que trabajan territorio y regiones. Bueno, aquí está la invitación hecha entonces desde este seminario. No sé si quieran compartir algo más con nosotros y con nosotros. Me refiero a ustedes, Juan Pablo y Sergio, porque ya para cerrar. Bueno, ya. Te cedo la última palabra, Juan Pablo, como primer autor del trabajo, ¿bien? Te quiero agradecer a vos, Liliana, por la calidad en la conducción de este evento. La verdad que nos sacaste más de lo que estábamos dispuestos a decir. A Carlos, por bueno, estar siempre ahí presente, fomentando, estimulando los diálogos entre nosotros y nosotras. Y la verdad que es un placer para nosotros y un honor haber participado del dossier. Nos sirvió para profundizar nuestras discusiones, porque no es lo mismo discutir por discutir que discutir para elaborar un producto. Cuando tenés que elaborar un producto, te lo tomás o todo más en serio o más bélicamente. Así que nos sirvió muchísimo para sacarle punta a nuestras ideas, más allá de que no tenemos para nada todo resuelto, pero nos fue de gran utilidad y lo consideramos en continuidad con el trabajo que desarrollamos en el grupo de Claxo, Teoría Social y Realidad Latinoamericana. Muchísimas gracias, Liliana, Julio y Carlos. Juan Pablo, ¿quieres decir? Bueno, sí, también saludar y agradecer la invitación tanto al seminario como el dossier. Sí, creo que, bueno, delimita un poco, digamos, quizás el tema de nuestro artículo, nuestro trabajo, fue un tema específico en torno a la regionalización, en torno a ciertas formas de concebir la región como obstáculo metodológico, epistemológico. Sí creo que, digo, por ahí, y creo que las coordenadas o los problemas que
que abren en torno al vínculo entre teoría de sistemas y sociología del espacio, digamos, como dijimos, es una coordenada que necesaria, digamos, para avanzar con el problema que nos planteamos, pero creo que está en su estadio inicial, digamos, entonces creo que las discusiones más bien quedan abiertas, digamos, a partir de este trabajo y ojalá que se puedan avanzar a futuro, digamos, porque digamos, la sociología del espacio, diría yo, al menos en lo que está presentado, que es un tema a desarrollar y avanzar. Digo, pensando también en tu última pregunta, Liliana, creo que son coordenadas que están abiertas. ¿Sí? Específicamente, humildemente, lo que el trabajo buscó es avanzar en la discusión del problema de las regiones, sobre todo asociado con América Latina, un poco desde ahí disparar, digamos, a la cuestión central del dossier, temática del dossier, ¿no? Entonces, creo que eso, entendemos este trabajo, como dije al inicio, como una propuesta preliminar para avanzar en estas líneas de trabajo que consideramos prometedoras, sobre todo, por ejemplo, con los temas que mencionaste, Liliana, que son temas que hoy en día son centrales en distintas agendas de investigación y que creemos que esta perspectiva o explotar esta perspectiva podría dar algunas miradas interesantes. Eso nomás, saludos y agradecerles. César García Razo dice que fue magnífico, estimados colegas, muchas felicidades por la claridad compartida. Entonces es mi momento de cerrar el seminario, nos vamos una semana de vacaciones porque todas y todos lo merecemos. Les agradezco mucho su presencia, queridos colegas, de verdad. Le agradezco a Carlos Sedano que siempre está ahí, que nos cedió este espacio que ha sido muy valioso. Como siempre le agradezco a mi colega Julio Labraña que hicimos juntos este número y que sin él no lo hubiera podido realizar. Y les agradezco a todas y todos ustedes que están en Facebook y que después nos ven en el YouTube por su presencia en esta sesión. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias.